Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y es un gusto y un placer acompañarte en una clase más de Antropología de la Educación. Vamos a revisar las diapositivas correspondiente a esta clase, la clase número 2. Y recuerda, si aún no estás en el grupo, es momento de que me mandes un mensajito de WhatsApp al 55 66 98 0409 o un correo electrónico especificando algunos de los horarios, si es que te puedes conectar, si es que tienes problemas, al siguiente correo, sitpedagógico@hotmail.com. Vamos a iniciar, vamos con la unidad número 2. Ya revisamos qué es antropología y educación y ahora vamos a revisar qué es antropología y socialización. Entonces, vámonos de lleno con el estudio de esta clase porque es necesario que queden bien fundamentados estos dos puntos para poder dar paso a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, vamos a revisar, recapitulamos un poco lo que ya conocemos, es la clase número 2, entonces hay que revisar un poquito otra vez esta parte de la evaluación. 30% corresponden a tareas y participación, 40% corresponden al examen y el restante, el 30% restante corresponden al proyecto. ¿Qué proyecto vamos a trabajar? Te lo voy a dejar especificado en esta semana para que tengas tiempo de trabajarlo. Solamente para el primer parcial un adelanto y para el segundo el resto de tu trabajo. ¿Sale? Entonces vámonos ahora sí con lo que sigue. Ya revisamos la tarea número 1. Al final de la clase ya estará disponible la tarea número 2. Antropología y educación. Revisamos el tema 1.1, la antropología como estudio del hombre y las corrientes modernas de antropología. De eso ya te dejé aquí una tareita que me vas a investigar. Te voy a hacer, te voy a pasar unos textos para que te apoyes en tu tarea y tengas todo listo y a la mano. Revisamos a Rousseau, revisamos a Kant, revisamos a Hegel, Augusto Comte, a Carlos Marx y revisamos un poquito el cuadro del resumen y aquí te dejé tu tarea. ¿Sale? Aquí te dejé tu tarea, es lo que tenemos que hacer. El mapa está especificado. Ahora, vámonos de lleno con la clase número 2, antropología y socialización. Es el tema que vamos a revisar en esta ocasión para esta segunda clase. Y antes de que iniciemos, quiero que vayas tomando nota, porque esta clase sí requiere de muchísimo apoyo escrito para que interactuemos durante la clase en vivo. Así es que te voy a pedir el favor que tengas a la mano dónde anotar, porque vamos a estar haciendo anotaciones. Permíteme, yo te ayudo. Aquí vamos a sacar una hoja y vamos a ponernos súper listos en, en esta parte, ¿no? Entonces, anota la fecha, espero que ahí estés tomando nota y vámonos rápido. Clase número 2, antropología y socialización. Los subtemas que vamos a ver hoy son estos, pero quiero que, antes de que iniciemos, quiero que tengas en cuenta el tema número 3 y los subtemas del tema número 3. El tema número 2, 2.1, los ritos de iniciación en las diversas culturas, socialización y libertad, y la educación como un proceso de socialización. Entonces, antropología y socialización. ¿Qué es antropología? Vamos a recapitular, te lo pongo en rojo, recuerda que es tema de examen, si está subrayado seguramente va a venir. Vamos a hacer esto más grande para que se alcance a apreciar bien. Ok, todo perfecto, todo ok, todo excelente. ¿Qué es antropología? Estamos hablando que el tema de la clase número 2 es antropología y socialización. Si tú recuerdas, en la clase pasada tocamos este mismo
este mismo concepto, pero debe de quedar, permíteme tantito, pero debe de quedar claro. ¿Y qué es que me quede claro? Pues delimitar correctamente, perdón, delimitar correctamente el concepto. Te lo voy a leer y quiero que lo desmenucemos ahora con un poco más de profundidad. La antropología es una ciencia social. Ojo, porque aquí estamos hablando de antropología y socialización. Entonces, esta ciencia social que estudia todos los aspectos de la naturaleza humana. Te lo voy a ir poniendo aquí, por si tú quieres hacer tu mapa conceptual, que sería lo ideal, así conforme ves la clase, todos los aspectos, te voy a dar el tiempo y el ritmo para que nos sigamos así, todos aspectos de la naturaleza humana. Te lo pongo aquí y lo vamos desarrollando. Ok, este término de antropología viene de una palabra de origen griego, las etimologías grecolatinas, eh, que inician con las palabras antropos. Si la partimos en dos, la palabra antropos, que quiere decir hombre humano, ponemos aquí etimologías, te lo voy a pasar al final para que lo screenshotees. Etimología antropos quiere decir hombre humano. Ojo, recordar que en clase yo les decía que hombre humano se refiere a no solamente el género masculino, sino que el hombre está visto como a través de una construcción falocentrista, si ustedes quieren llamarlo así, en donde el hombre es la figura de autoridad o de poder en la mayoría de las clases sociales. Por eso nos referimos al hombre, no tiene nada que ver con el género, es por eso que se dice, ¿no? No es algo que esté tipificado como algo malo, sino únicamente hacer esa mención, ¿no? Y logos es la otra. Logos, que quiere decir conocimiento o ciencia. Ya no te leí, te voy a dar primer adelanto para que lo tengas a la vista. ¿Sale? Así le vamos a ir anotando. Estos apuntes te van a ayudar muchísimo. Solamente anota lo que está en rojo. No necesitas anotar todo lo que viene en la diapositiva. Ok. Entonces recordamos que la antropología estudia a la humanidad, a todos los miembros que componen esto que nosotros conocemos como la humanidad, desde los más chiquitos hasta los más grandes, desde los recién nacidos hasta los que ya fallecieron. Ojo con lo que te estoy diciendo porque uno de los temas del día de hoy es ritos de iniciación. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué es importante. Ok, estudia la humanidad, sus sociedades del presente y del pasado, así como las diversas culturas y formas de organización. Anótale aquí, te lo voy a subrayar. Ahí ya me pasé una diapositiva. Esto es lo importante, las culturas. Ok, listo. ¿Qué es una cultura? Son pequeños asentamientos, o sea, de manera muy breve, ¿no? No es el concepto que vamos a manejar, pero la cultura son estos pequeños asentamientos que comparten formas de pensar, formas ideológicas de comportamiento, conductuales, de celebraciones, y cómo se organizan. ¿Por qué sería importante para un antropólogo o para un licenciado en pedagogía saber cómo está organizado un entorno? Anótale, puede ser una pregunta. ¿Por qué sería importante? Anótale, anótale, anótale. ¿Por qué sería importante para un pedagogo saber un poco de antropología y conocer cómo es que se organizan, perdón, algunas culturas o cómo es que interaccionan los miembros de algunas culturas, que lo hace algo aún más interesante? Ok, la antropología conoce y analiza la diversidad étnica de las etnias, pues, los procesos de continuidad y cambio sociocultural, es decir, lo que está moralmente aceptado, moral, viene del latino moralis, que significa costumbres, es decir, las costumbres que están aceptadas o que se consideran políticamente correctas, eh, y cuáles aquellas deben de cambiar, ¿sale? Entonces, en ese sentido, todas las expresiones humanas
varían dependiendo de la zona geográfica en donde se ubique, ¿no? Este, esta variabilidad humana incursiona en el conocimiento o proceso de hominización. Anótale ahí, proceso de hominización. Con esto, con esto que te estoy diciendo como proceso de hominización, vamos a iniciar la clase. Entonces te voy a encargar una cosa. Te lo voy a subrayar aquí porque va a ser, ay, se movió. Una disculpa. Ok, sale. Con esto vamos a iniciar la clase y la pregunta es, describe el proceso de hominización. Entonces yo te voy a preguntar eso. Tú lo que tienes que hacer a partir de este momento es observar la clase, desarrollar tus apuntes o mapa conceptual o como lo quieras trabajar o tu lluvia de ideas, como quieras que, como sea que quieras organizar la información, porque con esto iniciamos la clase, es bien importante, ¿ok? En este marco analiza la coevolución del Homo sapiens sapiens con otras especies animales y su relación en el medio ambiente. Entonces, si esto es la antropología, una, una ciencia del presente que estudia el presente, perdón, el pasado, que analiza las diversas culturas, sus formas de socialización, de interacción, la diversidad de cada uno de los seres dentro de estos conglomerados humanos, este, y el conocimiento del proceso de administración. Entonces, ¿qué es la socialización? ¿Por qué estamos estudiando antropología y socialización? Ojo, la socialización, o acá, es un proceso de aprendizaje de normas, de reglas, regulaciones, valores y actitudes de la sociedad. Anótale ahí, ponlo bien, bien grandote. Socialización. Lo importante, lo que vamos a trabajar en clase, perdón, es un proceso de adquisición o de aprendizaje. ¿De qué? De lo ya establecido en un grupo de personas. ¿Sale? ¿Como qué cosas? Normas, reglas, regulaciones, valores, actitudes de la sociedad. Es un proceso de toda la vida que comienza desde la niñez, es decir, desde que naces hasta la muerte de una persona. ¿Sale? Es un proceso eterno para el ser humano. Bueno, constante, no eterno, constante para el ser humano. La socialización es un proceso vital de aprendizaje a través del cual la sociedad existe. Cada sociedad socializa a sus miembros de acuerdo con sus propios valores. Esto es importante que lo tomes en cuenta para tu vida de manera personal, te va a ahorrar muchísimos problemas. Por ejemplo, si un bebé ingresa a la sociedad estadounidense, el bebé o la bebé socializa de acuerdo con las características de la sociedad estadounidense. Te lo voy a poner aquí. El ejemplo, sale el primer ejemplo. Amarillo, te lo voy a poner porque no haya problema. Del mismo modo, los niños de las sociedades rusas están siendo socializados de acuerdo con las características de las sociedades rusas. Te lo voy a poner aquí, bueno, lo voy a dejar en blanco. Un hombre aprende formas de actitudes, comportamientos, idiomas y culturas de una sociedad a través del proceso de socialización. ¿Qué pasa? Anota, primera pregunta. Bueno, ya quedamos que iniciamos con proceso de hominización. La primera pregunta con la que vamos a iniciar es, ¿qué pasa con un hombre, por citar este concepto, o con una mujer? ¿Qué pasa con un hombre o con una mujer que o se relaciona sale o se relaciona o se desarrolla con otras culturas, incluso de manera simultánea
paralela, bueno, este es el estudio más a fondo, te lo dejo, paralela o contrastada. ¿Sale? Esa es la pregunta. Primera pregunta, ¿por qué es el proceso de hominización? La segunda, ¿qué pasa con un hombre que se sale o se relaciona, desarrolla con otras culturas de manera simultánea, paralela o contrastada? ¿Sale? Eso ya lo debes de tener anotado en tu cuaderno porque te lo voy a preguntar. Ok, ya vimos qué es socialización. Ahora, vamos a estudiarlo un poquito más. Permíteme tantito. Listo. Vamos a ver una parte importantísima de la socialización, que es lo siguiente. Se denomina socialización a lo que decíamos, al proceso de adquisición, interiorización e integración en la personalidad, ojo, en la personalidad del individuo, de los valores sociales y las normas de comportamiento propios del grupo social o comunidad a la que pertenece con el fin de posibilitar su adaptación al contexto social, es decir, a su misma sociedad en donde ha crecido. Aquí le vamos a parar, ojo, porque también es pregunta de examen. Rojito. La adquisición de una lengua es la parte de ese proceso más amplio en la cual el individuo aprende las habilidades comunicativas necesarias para su identidad personal y sus identidades comunitarias. Vamos a poner en azul. La adquisición de una lengua. Ok, ojo, anótale, pregunta número 3. Si en el 2023 vivimos de manera global, ¿cuál sería el lenguaje o la lengua, el lenguaje o la lengua universal de comunicación intercultural? Te repito, dame unos segundos y te repito. ¿Cuál sería, pregunta, perdón, cuál sería, cuál acento en la A sería en la I, el lenguaje o la lengua universal de comunicación, acento en la O, intercultural? ¿Por qué sería necesario que entre las culturas, de acuerdo al hombre, nos comunicáramos? Ojo, no estamos hablando de utopías, solamente estamos hablando de prioridades. El estudio de la socialización, como la entendemos ahora, comenzó en Francia y Alemania a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, pero realmente adquirió relevancia a partir de los estudios realizados por Emilio Durkheim en 1897. Estamos hablando del siglo XIX, quien concebía, ojo, para Durkheim, la socialización es un proceso que existe fuera del individuo y lo coacciona. It's a question of evaluation. Es una pregunta de evaluación, ¿sale? Es una pregunta de examen. Posteriormente surgieron aportaciones desde diferentes disciplinas. El psicoanálisis con Freud, en donde manifiesta que las primeras influencias familiares, si yo les pregunto en el examen, ¿qué es la socialización para Sigmund Freud? Inciso A, tal, inciso B, inciso C, inciso D. Para Freud, manifiesta que las primeras influencias familiares son cruciales en la conformación de la personalidad de un individuo y su comportamiento social. Eso es lo que nos dice Sigmund Freud. Esta disciplina, la de la socialización y el psicoanálisis, influyó sobre como en Breathe. Ah, caray, se fue aquí la imagen. En Myth, Eric Fromm y Sullivan. Dame 2 segundos. Ok, después, más tarde, el conductismo
las corrientes conductistas de la psicología, nos dicen, la consideración de la influencia del ambiente, literalmente el ambiente determina la manera en que socializamos, ¿sí? Frente al determinismo, te lo voy a poner aquí, hay que trabajar un poquito con colores. El determinismo biologista de corrientes anteriores, como pueden ser contradictorios, ¿no? A esta parte del conductismo. Entonces, la teoría del aprendizaje social formulada por Albert Bandura y Walters en 1974 considera que el niño no solo aprende por ensayo y error, sino que también lo hace por observación del comportamiento de otros, lo que nosotros conocemos como aprendizaje sociocultural. O sea, perdón, disculpa. O sea, que si yo te pregunto en el examen, ¿quién desarrolló la teoría del aprendizaje social? Social, perdón, no sociocultural, del aprendizaje social. Inciso A, Albert Bandura y Roy Walters. Inciso B, Roger Waters. Inciso C, Sigmund Freud. Inciso D, María Montessori. Tú ya sabes qué contestar. ¿Ok? Entonces, a partir del ensayo y error, no solamente se adquiere este procedimiento de la socialización, este proceso, sino que a través de la observación de cómo se comportan otros, nosotros vamos adquiriendo formas o modelos conductuales de desarrollarnos dentro de la sociedad. Los tres elementos que posibilitan el desarrollo social son, anótale bien, para que yo me pueda desarrollar en sociedad, tiene que haber motivación, información y refuerzos. La socialización es un proceso de internalización social, es decir, es un proceso personal hacia el grupo de personas donde se desarrollan a través de la cultura que permite al individuo adaptarse a su medio social y cultural, mantener en consecuencia el equilibrio homeostático, es decir, que todo esté en perfecta armonía, sincronización y equilibrio. A eso nos referimos. Ok, lo leo y ahorita pasamos a lo importante. La socialización también es un proceso dinámico de interacción, identificación e interiorización en un continuo ciclo vital que abarca absolutamente todo, pero es especialmente significativo en la infancia y en la adolescencia. Anótale ahí. Ching, voy a tener que regresar, una disculpa, ¿eh? Me voy a tener que regresar en lo siguiente. Ok, listo. Tenemos, ¿por qué sería importante? Anota pregunta número 4. ¿O por qué, separado, acento en la E? Cuarta pregunta, ¿por qué es especialmente significativo o significativa la socialización en la infancia y adolescencia? Ojo, porque hace rato hablábamos del desarrollo de la personalidad. Primero, agentes de socialización, anótele y anótele bien. La familia, número 1. La escuela, el grupo de iguales, los medios de comunicación, y vamos a desmenuzarlos. La familia, primero, es
el núcleo de la sociedad, por ahí dicen. Y esto se debe a que es el primer contexto socializador, perdón, del individuo. Es donde vamos a aprender la mayoría de las cosas sobre cómo socializar, ¿ok? Aquí la familia satisface sus necesidades básicas de la persona que está entrando en contacto con la sociedad. Tiene dos funciones fundamentales. La familia, ¿cuáles son? Vamos a subrayar. Debe de ser educadora, afectiva y socializadora autónoma. Es decir, te debe de dar las bases educativas con cierto grado de apego o un vínculo socioemocional y además te va a ayudar o te enseñará a desarrollarte dentro de la sociedad cuando no estén los miembros de la familia. La escuela, esta institución formada por la sociedad, nos va a dar un contexto de transmisión de conocimientos y valores sociales, lo políticamente correcto. El grupo de iguales puede ser tus amigos o las personas con las que convives día a día, que son de tu misma edad, de diferentes géneros, puede ser, que comparten un mismo grado o grupo de desarrollo y crecimiento. Y este grupo de iguales es de importancia a nivel psicológico porque proporciona un mayor espacio de libertad. Es decir, no existe un grado de dominio o de sometimiento de una generación mayor o un grado de responsabilidad o de protección de una generación menor. Entonces da un poco más de libertad de acto. Convierte las reglas y principios heterónomos en convicciones propias, es decir, lo que está socialmente aceptado para todos, en tu grupo de iguales tú decides si lo aceptas o no, si lo refutas, si lo rechazas o si coincides con este tipo de situaciones, ¿no? Amplía los modelos de identificación que ofrecen los medios de comunicación. Y hablando de los medios de comunicación, déjenme subrayar aquí, es de importancia. Es todo lo que debemos de aprender de ello, ¿ok? Los medios de comunicación tienen las funciones de conferir estatus, imponer normas sociales y provocar la entrada brusca del niño en el mundo de los adultos. ¿Por qué? Porque estos medios de comunicación son de comunicación masiva. Entonces, muy rara vez están dirigidos a un público menor. Las noticias no se presentan a los niños para que sean asimiladas de acuerdo a su edad, sino se presentan a los adultos. Por eso es un choque, un golpe de realidad. Para algunos autores, el proceso socializador debe ser entendido desde diferentes perspectivas, de manera sociológica, antropológica, psicológica. ¿Sale? Entonces, en algunas escuelas, te lo dejo aquí, te lo dejo aquí descrito para que posteriormente realices el estudio y me sigas en el viaje. ¿Sale? En algunas escuelas se distingue la socialización primaria que tiene lugar en la familia de la socialización secundaria, aquella que completa la anterior, que se adquiere a través de la escuela, grupos de iguales, medios de comunicación, y la terciaria, aquella que se lleva, perdón, a cabo cuando el individuo debe ser resocializado por una desviación o desadaptación social, que podrían ser los programas para adicciones o de reinserción social. Ojo, te voy a poner esto porque es súper importante que lo revises, es pregunta de examen. Entonces, ahí va a estar a la mano tu, este, tu información. ¿Sale? Entonces, vamos a lo que sigue. A lo que nos trae. Permíteme. Permíteme. Los mensajitos por aquí. Listo. Ok. En el ámbito de la enseñanza de lenguas, ¿qué tiene que ver la enseñanza de lenguas? Ponme atención. La socialización primaria, otra caracterización, es el proceso que se produce en la cultura nativa del individuo, en la cual éste aprende habilidades comunicativas necesarias para conformar su identidad personal y profesional.
en las lenguas, esto es socialización primaria. Mientras que la socialización secundaria se activa cuando un individuo entra en contacto continuo con otra lengua y cultura y cumple la función de responder a sus necesidades de comunicarse efectivamente en un grupo social y lingüístico diferente al suyo. Ojo, porque ya estamos trabajando la respuesta de la pregunta que te hacía hace un ratito, de la pregunta de cuál sería el lenguaje o la lengua universal de comunicación intercultural. Y la pregunta número dos, ¿qué pasa con un hombre que sale o se relaciona o se desarrolla con otras culturas o de manera simultánea, paralela, contrastada? ¿Sale? El aprendizaje de lenguas, en el aprendizaje de lenguas, perdón, los aprendientes implican de manera activa interacciones de orden lingüístico y semiótico, lingüístico por el habla y semiótico a través de los símbolos, de lo que representan de manera abstracta estos símbolos, ¿no? Como negociadores de significado, de identidades y de itinerarios de aprendizaje. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué significa esto? Si sabes qué es esto o esto, cuando yo te hago así o así o esto, es que estas señales también están en el grupo social en el que tú te desarrollas, o algunas veces hicieron universales, nacieron a partir de grupos y se están universalizando, ¿no? Dichas interacciones tienen lugar en una comunidad de aprendizaje que genera una cultura de aula, con estructuras propias de participación y relación que afectan al discurso que se produce como al aprendizaje que se desarrolla. ¿Sale? De esta manera, todo lo que es creado por los grupos sociales a través de su interacción, le estaremos llamando como herramienta cultural. Anótale bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok, listo. Entonces, analizando el temario, debemos de darnos cuenta de que nos hablan de la naturaleza humana, ¿no? La socialización nos habla de la naturaleza humana. Entonces, ¿qué es la naturaleza humana? Existe un debate entre herencia y crianza, ¿no? Porque muchos autores nos dicen que lo natural es lo que ya viene dentro de nosotros. Algunos autores nos dicen que no, que lo natural es aquello que nosotros expresamos hacia afuera, ¿no? Hacia la sociedad. Entonces, este debate de naturaleza, perdón, que es herencia y crianza, es lo que aprendemos del entorno social, se hace desde muchas décadas atrás, ¿no? Algunos científicos piensan que la naturaleza desempeña un papel importante en la socialización, mientras que otros ven a la creencia solo como un medio, ¿no? De introducirnos a la sociedad. Para responder esta pregunta, pues podemos tener dos situaciones lógicas. Y una es que los seres humanos no tienen un lenguaje cultural como el que podrían tener los animales. Te lo voy a poner aquí. Sale para que me sigas en el viaje. Los seres humanos no tenemos un lenguaje natural. ¿Por qué? Porque cada sociedad adquiere el suyo, ¿no? O desarrolla el suyo. Un pequeño eh, que viene en esta sociedad eh, solamente podría tener un sistema de huesos, carne y un sistema de respiración, ¿no? Pero si este bebé permanece aislado durante varios años, no podrá hablar ni una sola palabra. Es decir, tenemos al bebecito que es humano o que es un ente, ¿no? Por decirle un ente. Pero si no socializa con nadie, no va a poder hablar porque olvídense de que hable un idioma, ¿no? Un lenguaje, ¿no? Lenguaje de señas, un lenguaje escrito, un lenguaje corporal, un lenguaje
escrito, ¿no? Si este bebé no se desarrolla dentro de una sociedad, no podrá desarrollar habilidades cognitivas referentes a la producción de sonidos, de fonemas, ¿no? Ya ni hablar de grafemas. La herencia de lo natural, te lo subrayo, proporciona las cosas esenciales que son importantes para crecer, pero el entorno social es mucho más importante que la herencia. A través de este entorno social, los niños aprenden el idioma, ¿sale? Es decir, la herencia nos va a dar herramientas para desarrollarnos de manera cognitiva, intelectual, biológica y fisiológica. Y el entorno social nos va a dar las herramientas para aprender este idioma que se habla dentro de este grupo social. Sin el concepto de lenguaje, un miembro no puede crear relaciones con los demás. El lenguaje es una fuente para crear relaciones y participar en la interacción social. Por lo tanto, la crianza o el entorno social son tan importantes que convierten a un animal en un animal social. Es decir, a un ser humano en un miembro de la sociedad. Ok, una vez que ya tenemos contexto y que ya entendimos absolutamente todo, vamos a revisar el tema 2.1. Esto no va a ser introducción al tema 2.1, 2.2 y 2.3, ¿no? En el tema 2.1 vamos a hablar de los ritos de iniciación. En las culturas, los ritos, las diferentes culturas, existen ritos de iniciación muy similares. Sin embargo, no en todas las culturas son iguales, aunque tienen características similares por la evolución de manera etnográfica natural o el desarrollo evolutivo natural que podríamos tener. No, no llegan a ser las mismas, pero sí llegan a ser similares. Porque, a ver, vamos a hacer algo rápido, un ejercicio. Te lo explico aquí. Si ya me entendiste, solamente sígueme en el viaje. Tantito, si ya estaba ocupado. Pero a ver, ¿en dónde se desarrolla la sociedad? Vamos a tener grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Así lo vamos a tener. ¿Sale? Pero de repente aquí tenemos A1, B1, C1 y D1. Son personas del mismo grupo social. Y luego se junta A1 con B1, C1 con D1 y le dan origen al grupo C1, D1 y acá A1, B1 en esta relación social, ¿no? Dentro de la sociedad. Y luego se junta A1, B1 con C y surge un nuevo grupo que se va a llamar A1, B1C. Y luego se junta B con D y va a ser el grupo B1D. Y luego se junta D1 con A1, B1, A1A y se junta el grupo A1, A1, B1. ¿Sale? Y de esta manera la sociedad se va integrando, perdón, tantito. Es un esquema muy sencillo de un proceso de interacción. Se va integrando de diferentes maneras, ¿no? Por eso, los ritos de iniciación son similares, porque muchas personas venimos de culturas, de la misma cultura en diferentes zonas geográficas. Entonces, ya con esta justificación debemos entender que los ritos de iniciación en los pueblos primitivos estaban vinculados a la adoración de sus dioses, de un estado teológico, como decía Augusto Comte. La reproducción moderna del ritual primitivo guarda una estrecha relación con el ocultismo, es decir, porque muchas veces tenemos costumbres y tradiciones, pero no sabemos qué representan en el rito de iniciación. Panji señala que en su desarrollo social un individuo debe llevar a cabo numerosas transiciones entre la juventud y la edad adulta. Transiciones, pasar de una a otra.
Entre la soltería pasas de ser joven a ser adulto, de niño a ser joven, pasas de ser soltero a ser casado, a estar en un matrimonio, entre no pertenecer a un grupo y pertenecer a un grupo en particular, entre viajar y retornar. En las sociedades no industrializadas, que podrían ser estas transiciones son un constituyente esencial de la vida social. Representan un peligro potencial y no se llevan a cabo de forma individual, sino que se celebran de forma ritual. De forma ritual y comunitaria, es decir, en las sociedades industrializadas vemos reflejados el trabajo social como una integración de equipos de trabajo o de desarrollo. En las sociedades no industrializadas es un proceso social natural con el que cada miembro de su sociedad debe de cumplir o debe de pasar. Uno de estos ritos de paso que nosotros conocemos, el ritos de paso, también es la palabra que vamos a utilizar para referirnos a estas transiciones entre lo joven, lo adulto, lo soltero y lo casado, pertenecer y no pertenecer, estar o no estar, o formar parte de un mismo grupo, ¿sale? Uno de los ritos de paso más característicos es la iniciación, no solo en las logias, sino, por ejemplo, cuando entras a la escuela, tienes un rito de iniciación. Cuando entras a la universidad, cuando tienes tu primer hijo, cuando tienes tu segundo hijo, cuando tienes, sobre todo cuando ingresas a actividades, primera escuela de fútbol, de básquetbol, de voleibol, del club de corredores, del gimnasio. Normalmente es darte la bienvenida, de pertenecer o no pertenecer, de pasar o no pasar, de tener o no tener las mismas características que el grupo donde te vas a desarrollar. ¿Sale? Entonces tenemos rito de iniciación. ¿Cuáles son los ritos que podemos conocer? Ojo, ojo, porque son los siguientes. El rito es una unidad, anótale, el rito es una unidad simbólica de expresión enmarcada en un espacio y tiempo limitado que designa actos o sucesión de actos que no pueden explicarse racionalmente. Pregunta número 5. ¿Qué tipo de rito? 5. ¿Qué tipo de ritos de paso conoces? Seguimos desarrollando. Estos ritos, como unidad simbólica, suelen incluir fórmulas de comunicación establecidas culturalmente como posturas y actitudes, intercambios verbales, silencios, símbolos, materiales, etcétera. Dentro de esta flexibilidad que conlleva cambios permanentes dentro de cada una de las vivencias. Dependiendo del rito de iniciación y dependiendo de la cultura, del número de habitantes o de la población o de personas, tienen estos elementos. ¿Cuáles? Estos. Uno de los elementos más característicos de los ritos a nivel universal es que debe de ser eficaz para la expresión de momentos de intensidad vital y emocional, para preservar un orden y para dar un sentido trascendente de un hecho concreto. En el caso de las religiones, existen muchos ritos de acuerdo a sus sacramentos o de acuerdo a sus creencias, son algunos ejemplos de los que puedes tomar. A lo largo de la historia, los rituales se han empleado para evidenciar importantes transiciones que tienen lugar en el proceso de vida del ser humano por un acontecimiento, bien sea natural o sociocultural, como son el nacimiento, entrada a la vida adulta, el matrimonio, la muerte, entre otros. La muerte es uno de los más importantes. Ahora, vamos a estudiar un Para Arnold Van Gennep, en 1981, él es el primero en incorporar al lenguaje de la antropología social el término rito de paso, que es de esto que estábamos hablando, ¿no? De una transición.
como aquellos ritos que determinan la transición de un estado de vida a otro y que representan los cambios básicos en la vida de una persona y permite que momentos de unión dentro de la comunidad y polariza, aquí nos quedamos, de manera psicológica a estos involucrados en este cambio de estado, es decir, les da otra faceta. Sale para que se sientan llenos de fuerza para asumir la nueva condición y transformación vital. Eso es lo que decía Arnold Van Gennep en 1981. Este señor diferencia tres fases en torno a las que se estructuran los ritos de paso. Fase de separación, fase de marginalidad o limen y fase de reincorporación o agregación. Vamos a desarrollar cada una. Pon atención. Ya me equivoqué. Ok. Fase de separación. Anótale pregunta de examen. En esta fase se expresa simbólicamente el distanciamiento del individuo o del grupo de un punto anterior, fijado en la ritualización por la pérdida de la estructura social de un estado o de ambos. Nos separamos de algo que ya creíamos que estaba establecido para tener absolutamente toda la disposición de unirnos a otra cosa. Fase de marginalidad o limen. Las características de la persona que experimenta el cambio son ambiguas. Atraviesa un entorno cultural que no es ni el estatus del que parte ni tampoco al que aspira. Es decir, está marginado, está vulnerable porque no pertenece al lado del que ya salió, pero aún no pertenece a lo que quiere llegar a ser o a donde quiere llegar a desarrollarse. Y la fase de reincorporación o agregación en la cual el sujeto de manera individual o colectiva, consuma el cambio de estado de donde se separó al que se quiere unir, en virtud del cual adquiere ciertos derechos y obligaciones estructurados por esta sociedad. Durkheim nos dice que pasamos de lo profano a lo sagrado. Van Gennep y Turner nos dicen que este proceso permíteme, de los ritos de iniciación, separación, transición, reincorporación. Lich nos dice que pasamos de lo profano a lo sagrado, transicionamos a lo sacro, nos separamos y desacralizamos, reincorporando nuestros conceptos sociales. Mosco nos dice de lo profano a lo sagrado, de lo profano a la desacralización, contra lo sagrado y lo sacralizado. Es decir, es una lucha constante de diferentes términos e ítems desarrollados propiamente dentro de la misma sociedad, ¿no? Ahora, ¿qué es la socialización y la libertad? ¿Hasta dónde, como seres sociales, por naturaleza, somos libres? Pues la socialización no está reñida con la libertad de cada uno de nosotros como individuos, seres individuales. Estamos transformando este proceso de socialización y de libertad. Sale haciendo al individuo pensar mejor antes de elegir cómo hacer uso de esta libertad. Recordar que mi libertad empieza o mi libertad termina cuando inicia la de alguien más. La socialización le da al individuo valores, costumbres que influyen en sus elecciones de forma positiva, le llevan a pensar en las consecuencias de sus actos, le ahorran disgustos y en vez de optar por algo que a la larga le perjudique, opta por algo que le beneficie. Es decir, una guía en valores. El resto de seres humanos influyen a cada individuo dándole a conocer distintos puntos de vista e inculcando valores de los cuales carecía, por tanto potencian su crecimiento personal y su libertad. La socialización es un proceso positivo, anótale bien, la socialización es un proceso positivo para el individuo. Adquiere valores, lo hacen parte de la civilización y responde al uso de su propia libertad. Es indispensable para el desarrollo completo de un ser humano. Pregunta número 3 y número 2 están siendo contestadas.
El individuo no ve su libertad perjudicada por el resto de seres humanos que lo rodean ni por su ambiente de socialización, sino que estos factores influyen de manera positiva en hacer ver lo bueno y lo malo de sus actos. ¿Sale? Es como una guía, una guía metodológica. La socialización es un proceso de internalización de la cultura que permite al individuo adaptarse a su medio social cultural y mantener consecuencia del equilibrio homostático, lo que platicábamos, te lo subrayo, porque ¿qué tiene que ver con la libertad? Bueno, entonces, en este sentido, la libertad, anótale aquí, anótale bien, la libertad es una capacidad del ser humano de actuar de acuerdo a sus introyecciones, que son valores, criterios de razón y de voluntad, y el respeto a la libertad de los demás. Para ejercer mi libertad debo de ser capaz de responsabilizarme por el respeto a la libertad de los demás. Existe libertad cuando las personas pueden obrar sin coacción y opresión por parte de otros sujetos, es decir, que sea algo actuado de manera personal y no que sea obligado. Entonces, conlleva este sentido de responsabilidad individual y social y existe una relación entre la libertad y la ética, ya que actuar en libertad no es dejarse llevar por los impulsos, hay que pensar, hay que racionalizar, y una vez que racionalizamos, nos damos cuenta de este sistema de valores. ¿Sale? La libertad también es esta facultad que tiene cada ciudadano, miembro de las ciudades, de las sociedades en general, para actuar de acuerdo a la ley. ¿Cuál ley? Lo que ya está establecido por estas sociedades. La palabra deriva del latín libertas y libertatis, que significa el que jurídica, perdón, y políticamente es libre. Antiguamente este término aludía al que había nacido libre o en libertad por aquello de los esclavos. 4 diapositivas más y estamos libres. Ok, características de la libertad. Anótale, se opone a la opresión. Te voy a dejar que me leas esto porque te voy a preguntar. Estudiar diapositiva 39. Se opone a la opresión. Es un derecho humano. Acto de responsabilidad. Pregunta, la tarea número 6 es estudiar esta diapositiva. La pregunta número 7 es, ¿qué es la libertad? Ok, un acto de responsabilidad debe de tener estas características, un valor y debe de tener límites. Libertad tiene límites porque si no se llama libertinaje y requiere disponer de toda buena información. Eso es lo que requiere la libertad. Ahora, ¿por qué la libertad es un derecho? Fue reconocida por la comunidad internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, firmada en París poco después de la Segunda Guerra Mundial y antecedentes de este concepto, la Revolución Francesa de 1789 y los procesos de abolición de la esclavitud a mediados del siglo XVIII y XIX. ¿Sale? Por eso la libertad es un derecho, porque no puede ser coartada por cualquier persona, ¿no? Y ya estamos dándole, si ya te diste cuenta, ya estamos dándole este cierre, ¿no? A estas diapositivas. Ahora, ahí me salté uno. La educación como proceso de socialización. Debe de existir un medio a través del cual los seres humanos, miembros de un mismo grupo social o de una misma comunidad,
puedan transmitir estos valores políticamente correctos o morales aceptados. ¿Sale? Entonces la educación se vuelve en esta herramienta socializadora para que todos los niños adquieran esta serie de normas, principios, valores y que se puedan integrar en los diferentes escalas, medios, estatus, estructuras de la sociedad. Escolarizarse significa integrarse debidamente en un grupo social en donde se va a la escuela para obtener autonomía, estatus en la vida cotidiana y aprender lo que se aprecia para vivir en la sociedad. La escuela cumple con un rol en sociología de un agente socializador. ¿Sale? Es ahí en donde vamos a aprender todo lo que es la sociedad, cómo se estructura, cómo se compone a través de contenidos de acuerdo al grado y desarrollo cognitivo. ¿Sale? Entonces, en este sentido, la escuela coadyuva la transmisión de valores de manera cultural o a través del medio cultural y de las necesidades concretas de la sociedad a las cuales la educación debe de dar respuesta. En este sentido, la sociedad global a la que pertenecemos o a la que pertenece una escuela, permíteme, inculca valores, costumbres, tradiciones, porque por eso se festejan las primarias, o sea, no crean que es como que las primarias lo quieren hacer, sino que la escuela debe de cumplir con este rol sociabilizador. Yo espero que hayas tomado nota, yo espero que hayas disfrutado la clase tanto como yo. Nos vemos con estas 7 preguntas durante la clase en vivo.